Hola, soy la maestra Cristal y el día de hoy vamos a conversar sobre las normas de convivencia en el aula. Vamos a platicar un poquito sobre lo que es este concepto. ¿Qué son las normas de convivencia? Estas las tenemos que entender como aquellas pautas sociales que son reconocidas para poder relacionarnos de manera positiva. En este caso, vamos a hablar sobre nuestra comunidad educativa, sobre la convivencia que tienen los alumnos dentro de mi aula y también dentro de los espacios que están en la escuela, como a la hora del recreo o cuando se realiza una actividad dentro de alguna área sustantiva de la escuela. Es importante mencionar que sabemos que los valores están ligadas a estas normas de convivencia, porque de ahí parte esa adaptación social y ese reconocimiento para que vaya funcionando de manera adecuada y todos podamos desarrollarnos, convivir, participar, aprender de manera adecuada en el entorno donde nos desarrollemos. La familia es el primer contacto que tienen con estos valores y ellos tienen culturas, tienen formas de pensar, tienen creencias diferentes. Todos los padres de familia tienen un estilo de vida que es único, que ellos han formado en los alumnos y los alumnos se desarrollan en las familias de esa manera, de la manera en la que aprenden y que los padres les enseñan. Pero en la escuela, quienes tienen ese modelamiento para la práctica de valores somos nosotros, somos todos los actores que estamos ahí y de alguna manera damos con el ejemplo y en el establecimiento de normas esa enseñanza para que los alumnos se vayan formando. Recuerda que las normas van ligadas a los valores. Específicamente te estoy hablando de la tolerancia, de la responsabilidad y del respeto. Y estas, si bien podemos nosotros reforzarlas para que ellos aprendan a seguirlas y el hecho de no hacerlo va a llevar a una consecuencia. ¿Sí? Que nosotros las gestionemos en el aula de manera eficiente y que estas normas de conducta o estas normas de comportamiento las vayamos gestionando desde el inicio, desde esta primer semana que tenemos dentro de nuestras aulas. Las normas que vamos a trabajar van a ser generales o específicas y estas se dividen en dos y ahorita te voy a mencionar qué significa cada uno. Las normas generales son aquellas que son capaces de incluir, de tener esa flexibilidad prácticamente en todos los comportamientos y es que estas parten en sí del valor específicamente. Aquí te tengo un ejemplo. Una norma general sería el ser responsables. Y aquí, en el momento que se va desarrollando esta idea, debemos mencionar la importancia que tiene el asumir esa consecuencia en el momento que alguien está tomando una decisión. Si yo tomo una decisión positiva o negativa, a su vez va a tener una consecuencia y es algo que debemos mostrarles y enseñarles que toda acción conlleva una consecuencia. Y bueno, esto nos va a llevar a otros temas como lo que es la autonomía, el criterio, la toma de decisiones, pero eso solamente se puede ir generando cuando el alumno aprenda que una conducta lo lleva a la consecuencia y no ignorar lo que está sucediendo o lo que está pasando. Cuando nosotros dejamos de lado lo que está pasando, cuando vemos que un niño camina por la mesa, por la silla,
y evitamos trabajar esa conducta en el momento, el niño va a aprender que es algo que puede hacer. Inclusive te comento que hay reglas escritas y no escritas. Digo, no necesariamente las son visibles, pero es algo que nosotros debemos de tener, son pautas sociales, donde nosotros sabemos que cuando una persona llega, uno tiene que saludar. Entonces, no todos tenemos ese criterio y es algo que debemos de ir nosotros reforzando con todos. No es el hecho de evitar, de no ver, de ser indiferentes a una conducta y tampoco todo lo contrario, no es hacer de una conducta menor algo que en algún momento se nos vaya a ir de las manos. Tenemos que tratar las conductas que están interrumpiendo o que están generando conductas disruptivas o que yo sé que a la larga pues van a generar alguna situación negativa en mi grupo. Eso es lo importante, retomarlas de ahí. Otro ejemplo que te doy es la norma de ser respetuosos. Y lo que conlleva esto, pues, es una pauta básica en la comunicación, como lo es la escucha. Si alguien habla, yo debo de ser respetuoso y escuchar lo que dice mi compañero, sin interrumpir, esperando turnos, y tomar la palabra y saber ponerse en el lugar de otro. Y estas normas se describen o se redactan de manera general. Aquí lo que te recomiendo, ya sean en las pautas generales o específicas, es retomar 5, máximo 5 normas de convivencia, ya que si nosotros ponemos más de esa cantidad, pues es difícil interiorizarlas o reflexionarlas. Debemos de ir priorizando realmente qué es lo que observamos diariamente y redactarlas en conjunto con nuestros alumnos. Dentro de las normas específicas, estas se van a centrar en corregir un único comportamiento y este se va a expresar claramente. En estas normas específicas, a diferencia de las generales, es algo que ocurre en particular. No nos vamos a basar en el valor como lo hicimos anteriormente. Nos vamos a basar en una conducta repetitiva que se está generando específicamente en mi aula. Por ejemplo, cuando los niños se hablan con un sobrenombre. En vez de hablarse por su nombre, empiezan a hablarse de una manera inadecuada o incorrecta. Entonces, la norma no va a ser, no digo groserías o no le hablo al compañero de manera altanera o no le grito. Vamos a irnos a la parte positiva y vamos a referir la frase de nos hablamos por nuestro nombre. Si te das cuenta, esta frase está evitando el decir no y lo estamos traspolando a una postura positiva. ¿Qué es lo que yo sí quiero que realicen? Eso debemos de tenerlo muy claro. Las normas deben de redactarse de manera positiva, evitando la prohibición o el colocar el no. A esto también se le llama programación neurolingüística, cuando en lugar de decir lo que no quiero que hagan, te voy a decir lo que sí espero que tú realices, lo que sí espero de tu comportamiento. Entonces yo espero que tú te dirijas a tu compañero por su nombre. Si no lo conoces, ¿cuál es el nombre? Es compañero, alumno, maestro, maestra, pero evitando decir algún sobrenombre. Todo esto y haciendo mención a la cantidad de normas que se necesitan en clase, aquí, bueno, lo que te decía anteriormente,
es contraproducente colocar una gran cantidad, ya que no llegan a reflexionar lo que nosotros queremos. Cada norma que nosotros acordemos con los alumnos deben ser justificadas, argumentadas y en este caso, en conjunto con ellos, comentadas de tal manera que ellos las aprendan y las interioricen. Cuando una persona la interioriza es porque se da cuenta que es importante llevarla a cabo porque hay un objetivo, hay un propósito, hay un porqué. De otra manera, pues sería contraproducente. Y también tiene que ver en la memoria. Y bueno, el ejemplo que te doy a lo mejor es un poquito burdo, pero es importante que lo veas de esta manera. Muchas veces colocamos 10, 15 normas y todos se van en situaciones muy específicas que a lo mejor solamente lo hace uno o dos alumnos. En este caso, nosotros debemos de tomar realmente cuál de esas situaciones específicas sí nos están generando o están afectando esa armonía de convivencia. Entonces, el hecho de colocar tantos, saturamos la información, los apoyos visuales que tenemos en el aula llegan a ser hasta distractores cuando no se les da la utilidad. Es importante darle la utilidad a esas normas y que en algún momento, cuando estén interiorizadas, se pueda a lo mejor cambiar por otra o quitar. A eso le llamamos flexibilidad. Cuando yo sé que mis alumnos son capaces de escucharse, de respetarse, yo puedo cambiar la norma a algo que observe que se está generando. Eso sería en un caso ideal, ¿verdad? Y bueno, la redacción te lo coloco en esta diapositiva para que lo consideres. Mis normas generales o mis normas específicas que se van a redactar deben de estar en positivo. Deben de ser frases cortas y claras. No vamos a hacer un ensayo, ¿verdad? Pero sí en el lenguaje de la edad de mis alumnos. Por ejemplo, yo no voy a utilizar a lo mejor un tecnicismo en primero, cuando a lo mejor los niños todavía están adquiriendo un vocabulario o un bagaje, a menos que pues yo lo vaya trabajando, ¿verdad? Para que ellos lo vayan adquiriendo. Y lo importante de trabajar esos apoyos visuales, es decir, esa imagen. La imagen, la frase corta, el lenguaje de acuerdo a la edad en donde están y que ésta sea de manera positiva. Es decir, te voy a decir lo que sí espero que realices en el aula. Y bueno, dentro de la actividad 1, en este módulo, tú estás observando un cuadro. En este cuadro vienen varios aspectos en donde este ejercicio te va a ayudar a ir dando esa argumentación, porque recuerda que cada norma debe de llevar una argumentación, una conversación con tus alumnos, porque tenemos que partir de ahí, tenemos que partir de lo que los alumnos observen y nosotros irlos llevando a lo que esa acción o ese comportamiento o esa conducta afecta el proceso de aprendizaje en nuestra aula, afecta nuestro clima de trabajo, afecta nuestra autoestima, afecta, inclusive decíamos en algún momento, esa contaminación auditiva, ¿no? Donde se genera mucho ruido y de repente pues comenzamos a estresarnos o a tener otra manera de ver las cosas y ya no realizamos las actividades pues con gusto. Entonces tenemos el aspecto 1, en el aspecto en tu material de trabajo vienen varios, tú lo puedes ir a ya sea relaciones interpersonales, ya sea dentro de las pautas de conducta, hay varios aspectos que vienen ahí.
yo voy a identificar la problemática en conjunto con mis alumnos. ¿Qué problemática me está generando que no se lleve adecuadamente el trabajo en clase? Por ejemplo, el juego que tienen mis alumnos es brusco, lo que ocasiona agresión, empujones, agresión verbal. Todos en ese momento decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para que esa problemática se elimine o para ya no tener este problema? Entonces vamos a escuchar a nuestros alumnos y te vas a dar cuenta que ellos mismos van a ir dando con palabras claves donde van a decir, es que hay que respetarnos. Todas esas palabras son muy importantes, irlas anotando para que nosotros la tengamos presente. Y ahí viene esa argumentación de ustedes como docente. Bueno, hace rato hablaron de la palabra del respeto, hablamos de portarnos bien, no sé, las palabras que hayan mencionado y debemos de trabajar esa argumentación. ¿Por qué? ¿Por qué el respeto? Pero bueno, también viene la otra parte. ¿Qué pasa si alguien, a pesar de que ya está la norma escrita, a pesar de que ya tenemos aquí nuestras normas de convivencia, nuestros contratos, ¿verdad? Aún así no cumple con esa norma. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a asumir la responsabilidad de sus acciones? Y es cuando empezamos a platicar con los alumnos y nos vamos a dar cuenta que ellos mismos van a decir, bueno, es que si él rompió la banca, entonces tiene que repararla. Si él le empujó al compañero, tiene que pedir disculpas. Y entonces todo eso nos vamos a ir formando las consecuencias de incumplimiento, que sabemos que nosotros tenemos que irlos dirigiendo. Ok, sí es pedir disculpas, pero si continúa con esto, entonces las consecuencias van a ir aumentando. Y entonces se les va a mencionar lo que va a suceder si él continúa con esa problemática, si él continúa no llevando a cabo esa norma de sana convivencia que ya se acordó en el grupo. Este ejercicio ya viene en tu actividad, nada más vas a realizar un ejemplo. Ahí vienen varios aspectos, pero tú vas a elegir uno, solamente como para ir practicando, mencionando algo que suceda en tu grupo y bueno, de alguna manera eso te puede ayudar a poder dirigir a tus alumnos a las normas que se van a establecer. Aquí te tengo una propuesta, una dinámica para elaborar las normas en el aula y bueno, está basada con una lluvia de ideas donde los estudiantes nombren, entre comillas, los problemas o las situaciones que no están permitiendo que se dé una clase armónica o que interrumpa el aprendizaje que se está teniendo. Yo te sugiero que coloques en el pizarrón o en un papel bond estos tres elementos, el problema, la propuesta y las consecuencias. Estas se tienen que hacer en conjunto con tus alumnos y se tienen que responder algunas preguntas para que nosotros podamos ir colocando estas ideas o palabras clave y vayamos construyendo lo que es nuestras normas del aula. De esa forma, y finalmente, tú como maestro debes ya ir planteando y estructurando cómo va a ir redactada esa norma a partir de lo que te están mencionando tus alumnos. Tú también puedes aportar, bueno, yo observé el otro día que pasó esto, o cuando se forman para calificar, observo que se empujan. Eso no ocasiona en ustedes un problema en la convivencia, en la armonía. Hay que estarlos cuestionando. Se dice que para aprender es importante cuestionar a los alumnos para saber qué opinan de lo que está sucediendo. Te darás cuenta que ellos saben y que de alguna manera también
tienen buenas propuestas y que tú los vas a dirigir de una manera positiva. Finalmente, te doy algunas sugerencias. Después de acordar estas normas del aula, la sugerencia es redactar esos compromisos y que los firmen los alumnos, en su caso también los padres de familia, para que estén enterados que esto se generó en conjunto y sobre todo irlas reforzando la primera semana, leerlas todos los días y puntualizar a lo mejor en una o en dos. Posteriormente, solamente hay que reforzarlas cuando sea necesario, pero sí es algo que ellos deben de ver que se está trabajando por lo menos la primera semana de manera diaria, estableciendo un tiempo, no necesariamente cuando se lleve a cabo el comportamiento negativo. Y yo te sugiero que a las 8 de la mañana, alumnos, les recuerdo que estas son nuestras normas y que ellos vayan mencionando de qué hablamos, por qué se generó, y de esa manera vamos a hacer uso de lo que es la prevención.